El origen del México prehispánico. En los años 2500 a.C. comienza el origen del México prehispánico, con Quetzalcóatl, que era el protector de los mexicas, y Huitzilopochtli, que era su dios. Quetzalcóatl no quería los sacrificios humanos, y Huitzilopochtli era el dios guerrero, y sí hacía los sacrificios humanos. Él se negaba al contento de la creación humana. El desarrollo del origen prehispánico era el trueque con otras culturas. Había grandes imperios, y su política era la Triple Alianza de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Sus sacrificios eran especialmente los niños, ya que eran los que tenían el alma pura. La caída de Tenochtitlan. Tenochtitlan, la capital del norte, su destrucción se da por el cambio de las personas y su cambio de estructura con 2 años y 4 meses de la llegada de los españoles para dividirlo. Hernán Cortés, en abril de 1519, en el puerto de Veracruz, con la confusión de Moctezuma, llegó a México. En noviembre de 1519, los españoles Moctezuma creía que eran los dioses, se instalaron en Veracruz recién llegados a Cholula, fueron avisados que serían atacados los tlaxcaltecas, la alianza con los españoles para la destrucción de los mexicanos y los españoles traen la enfermedad de la viruela. Feudalismo. El feudalismo es el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a nobles a cambio de su servicio. Su sistema político era encabezado por el rey, que era un gobernante pero con muy poco poder. La nobleza ejercía un monopolio exclusivo. Existían dos clases de relaciones. La primera, la servidumbre, que consistía en que un señor feudal explotaba las tierras, y la segunda, la del vasallaje, que era la relación de un señor feudal con un vasallo. La educación como respuesta a las necesidades del Estado. El mundo mexica se caracterizaba por el cuidado que le ponían los gobernantes. Las familias de Tenochtitlan consideraban a sus hijos como un dadivo de los dioses. Encontramos lo que es la educación informal y la educación formal. La informal era impartida por la familia, y aquí los niños aprendían la generación del universo. Esta era llevada a cabo por los dioses. La formal, que era el proceso sistemático, complejo y riguroso por medio del cual las sociedades preparaban a sus hijos, niños y jóvenes para el desempeño de la vida adulta, llamada Tepochcali. Su función principal de las escuelas era el culto a los dioses. Su nivel de categorías era representado por 5 niveles. En el primero, que se encontraba el Tlatoani; en el segundo, que se encontraban los sacerdotes y era formal; en la tercera, que eran los guerreros y era informal; en la cuarta, los plebeyos; y en la quinta, por último, los esclavos. La Nueva España y sus aportaciones. En este periodo hubo muchas aportaciones positivas hacia América. El idioma, que se estructuraba en la escritura y la gramática, se llevó a cabo la exportación de algunas minas hidráulicas. Su jerarquía se desarrolló en una pirámide. Hasta arriba estaban los españoles, después los criollos y mestizos, seguían los indios y hasta el final negros y mulatos. Los productos que trajeron a la Nueva España fueron el trigo, olivo, caña de azúcar, cítricos, entre otros. Elementos políticos del virreinato. Sistema virreinal. En 1571 fue la primera recopilación de libros, 218 títulos y 6.318 leyes. La audiencia, que era conformada por el virrey, los oidores, que eran los jueces, los 4 alcaldes, el alguacil, el canciller y algunos oficiales. Estos daban su punto de vista. 1480 leyes católicas, que era la Inquisición española. La Inquisición perseguía a quien traicionaba a la religión católica. Educación novohispana. Humanismo renacentista. Toda la población de la época del renacentismo, en 1572, la educación era moral y religiosa.
Su catequesis era todo fiel cristiano que estaba muy obligado, los esclavos, los niños y adultos. Sus obras teatrales eran llevadas a cabo en la calle y tocaban instrumentos indígenas. Los jesuitas, en 1588, del colegio de instituciones más importantes de la Ciudad de México, ponían en prueba la población de pueblos conquistados sustentados en una gran población. En 1561 surge lo que es el Virrey Gaspar de Zúñiga. Los grupos de ancianos realizaban lo que eran labores manuales. Las niñas iban al colegio o convento en Puebla. Los colegios de la Caridad en el siglo XVII, las niñas de mestizos en 1521, las españolas huérfanas, aprenden a coser, a bailar y a cantar, entre otras cosas. Los sacerdotes pagaban al maestro o padres pagaban también a los maestros en el siglo XVIII en la Nueva España. Los Borbones eran impuestos por el clero secular y forman lo que son las reformas borbónicas. Surge la expulsión de los jesuitas y los cambios en la educación de Nueva España con Juan de Palafox. Sistema educativo en la época colonial, dividido en universitario, estudios menores. En la escuela del noble enseñaban lo que era la arte de leer y de escribir. En las escuelas de mestizos y españoles era la educación rural, les enseñaban a leer, escribir y contar. Surge lo que es el Fray Juan de Zambarra. En 1551 en las universidades enseñaban la teología y el derecho civil, regulaban la sociedad de lo canónico y en 1573 las normas de la Iglesia Católica. Mayor Santa María de Todos los Santos hace la formación de lo sacerdotal en México. También evangeliza a las personas indígenas y es el fundador de diversas escuelas y da a clases a todas las edades. En el siglo XVI es denominada las escuelas de leer y escribir. Vasco de Quiroga impartía e iba más por lo socialista. La Nueva España durante la Edad Media comienza en el 476 y finaliza en 1492. Su cristianidad. Esta unión se rompe cuando niegan la autoridad del Papa. Su religión era ortodoxa y católica. Sus normas religiosas eran una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos. Se dividían en dos, el clero secular y el clero regular. El clero secular vivían en el mundo mezclados con los laicos y estaban al mando de las parroquias, y el clero regular eran aislados del mundo y seguían reglas específicas. Tenían movimientos heréticos de la Edad Media, el primero que era el priscilianismo, el segundo que era el adaptacionismo, el tercero que eran los cátaros y el cuarto que eran los husitas. Sus adaptaciones era el urbanismo, el castellano, la estructura política, la religión y el orden del gobierno. Lo social era el matrimonio por convivencia. Reforma protestante. Martín Lutero, 1463-1546. Teólogo alemán. Dirigió la disciplina moral de la Iglesia romana. Encabezó la Reforma, que es un movimiento religioso, que rechazaba la autoridad del Papa. Lutero y las principales monarcas del norte de Europa, entre católicos y protestantes. Dicho movimiento, una conversación y renovación. Causas de la Reforma protestante: corrupción del clero, riqueza, difusión de la Biblia, comprensión libre sin orientación. Indulgencia, pagaban por el perdón de los pecados. Consecuencias de la Reforma protestante: la intolerancia, España, Portugal, Italia, católicos, la Inquisición y otros mecanismos. Órdenes religiosas, campaña de Jesús, guerras religiosas entre España y países bajo 30 años.